Vamos a empezar, supongo que se incorporará alguna persona más. Bueno, pues hoy vamos a hablar en esta primera charla sobre aspectos psiquiátricos de las demencias, de la demencia como síndrome. Me gustaría que repasáramos estos 4 aspectos. En primer lugar, bueno, pues algunas cuestiones generales sobre la demencia, que esto lo conocemos todos, pero bueno, está bien enmarcarlo y poner de manifiesto los aspectos que tienen más interés desde el punto de vista psiquiátrico. Y luego los otros 3 puntos son las cuestiones más prácticas, que son las que creo que lo que la psiquiatría puede aportar al campo de la demencia. En primer lugar, el diagnóstico precoz. En segundo lugar, bueno, el tratamiento farmacológico, mencionar los aspectos principales y el manejo de psicofármacos, además de los fármacos propiamente antidemencia o anticolinesterásicos fundamentalmente. Y por último, el manejo emocional y ambiental, que es realmente importante para aportar calidad de vida tanto al enfermo como a la familia y a sus cuidadores. Bueno, pues repasemos algunas cosillas. El concepto de demencia, según DSM, para que haya una demencia tiene que haber una alteración progresiva de la memoria y además de 2 o más funciones cognitivas, que son, tradicionalmente se habla de la afasia, apraxia, agnosia, que son los síntomas más relacionados fundamentalmente con la corteza cerebral, pero no olvidemos que otro trastorno cognitivo añadido es el síndrome disejecutivo, que cursa con alteraciones del comportamiento y cursa con alteraciones en la capacidad para regular las emociones. De tal manera que, por supuesto, cuando una persona va a la consulta con quejas subjetivas de memoria o con trastornos de memoria percibidos por la familia o con dificultades en la expresión verbal, pensamos en una demencia, pero también tenemos que pensar en una demencia cuando aparecen alteraciones del comportamiento o dificultad para regular las emociones en una persona a partir de los 60 años o incluso a partir de los 55, que hasta ese momento no tenía alteraciones psiquiátricas o neuropsiquiátricas. Además de este deterioro progresivo de funciones cognitivas, tiene que haber un impacto funcional. Si hay un auténtico déficit cognitivo, obviamente va a haber un impacto funcional. Pero tenemos que estar atentos en las personas, digamos, que tienen unas actividades de la vida diaria con escasos requerimientos cognitivos. Una persona que tiene una vida, digamos, como muy rutinaria, con tareas que no tienen mucha demanda cognitiva, pues hace sus labores o va a la huerta, 4 cositas. En esas personas vamos a diagnosticar demencia en estadios más avanzados, porque han tardado en saltar las alarmas. No hemos estado especialmente atentos a la pérdida de capacidad funcional. Y tenemos que atender algunos aspectos de diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial más importante con la demencia es el delirium, el síndrome confusional. Luego veremos esto un poco más en detalle. Cuando tenemos una sospecha de un síndrome demencial, de una enfermedad de Alzheimer, solemos decir, aunque no olvidemos que hay otras demencias, como luego veremos, bien, en primer lugar tendremos que diagnosticar el síndrome. Para diagnosticar ese síndrome, además de atender a estos aspectos clínicos y funcionales, conviene hacer alguna prueba neuropsicológica, desde algunas muy sencillas a otras más complejas. No conviene demorar demasiado el diagnóstico en espera de una evaluación cognitiva fina. Hay una tarea que es muy sencillita que podemos hacer de manera inmediata, que es esta tarea, las praxias de Luria. Algunas de las praxias de Luria. Se trata de hacer movimientos alternantes que implica conexión interhemisférica entre las 2 manos, y aunque parezca una tarea realmente muy sencilla, una persona con un déficit cognitivo es muy sensible al déficit cognitivo. Una persona con un déficit cognitivo le va a costar mucho, va a liarse y va a ser incapaz de coordinar para abrir uno y cerrar otro. Hay otras praxias un poquitín más complejas, pero la que más rendimiento le podemos sacar es a esta. Porque no olvidemos que la apraxia es una parte del déficit cognitivo. En las demencias corticales tipo Alzheimer, la afectación de unas funciones cognitivas y otras suelen ser bastante similar.
es un déficit cognitivo, bueno, pues que afecta de manera similar en el curso de su evolución a las distintas funciones cognitivas, en términos generales. Hay algunas más sensibles que otras. Por ejemplo, las praxias es de las tareas cognitivas más sensibles y que podemos detectar al inicio de la enfermedad. Igual que estas praxias, las praxias visoconstructivas con el test de reloj, como luego veremos. Además de cuantificar neuropsicológicamente ese déficit cognitivo, pues conviene hacer una batería de cribado que la grandísima mayoría de las veces, bueno, pues va a ser, vamos a tener alteraciones o bien normales o sin ninguna relevancia clínica. Una analítica general, bueno, pues pidiendo iones, las alteraciones del calcio pueden cursar con déficit cognitivo, del potasio y del sodio, pues con disminución del nivel de vigilancia, con embotamiento emocional, embotamiento cognitivo. La neuroimagen nos va a resolver muy pocas dudas en el diagnóstico de una demencia. No vale decir aquello del TAC es normal, luego no tienes demencia, eso es incorrecto. En el inicio de la enfermedad de Alzheimer, el escáner puede ser absolutamente normal o, bueno, informado como una atrofia compatible con la edad del paciente, etc. Pedimos neuroimagen fundamentalmente para descartar otros procesos, lesiones expansivas, fundamentalmente hematomas subdurales que pueden cursar con sintomatología de alteraciones de la memoria, de alteraciones prácticas que pueden emular a una enfermedad de Alzheimer. Si sospechamos patología vascular, fundamentalmente enfermedad de pequeño vaso, pues conviene pedir una resonancia que va a ser mucho más sensible a las lesiones vasculares subcorticales. El electroencefalograma, bien, conviene hacerlo, pero tampoco nos va a resolver grandes dudas, tampoco es realmente imprescindible en el diagnóstico de una demencia. Pero si queremos hacer un estudio completo, es una prueba inocua y barata y conviene hacerlo. Para descartarlo, pues podemos ver un enlentecimiento difuso y si encontramos pues, lesiones focales, un foco irritativo, pues nos puede llevar a pensar en otro tipo de patología como puede ser pues un trastorno epiléptico, etc. Una vez que hemos hecho el diagnóstico sindrómico de demencia, conviene afinar entre los grandes síndromes de demencia, que fundamentalmente son dos. La demencia tipo Alzheimer, que cursa con afectación cortical difusa, y la demencia tipo enfermedad de Pick, tipo demencia frontal, que cursa fundamentalmente con alteraciones del comportamiento. En la enfermedad de Pick, en las demencias frontales, la demencia vascular tiene un perfil en cierto modo similar al Pick, porque cursa con alteraciones del comportamiento, pero como os decía, en la enfermedad de Pick la alteración de la memoria no va a ser prominente, es decir, una persona con una demencia frontal puede hacer un mini-mental normal. Las tareas de memoria, sobre todo si es de memoria de reconocimiento, las puede hacer con absoluta normalidad. Entonces nos tendremos que guiar clínicamente por los trastornos neuropsiquiátricos. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de síndrome demencial, el subtipo de síndrome demencial, conviene hacer un diagnóstico del grado de alteración funcional con los criterios más utilizados son la Global Deterioration Scale, los criterios GDS, que luego veremos cómo se gradúan. Y por último tenemos que hacer un diagnóstico complementario de posibles complicaciones neuropsiquiátricas, alteraciones del comportamiento, psicosis, depresión, insomnio, patología médica asociada, etc. Como comentábamos antes, la forma más prevalente de demencia es la demencia tipo Alzheimer, que aproximadamente es el 60% de los casos, es un poquito más frecuente en mujeres. Otro 20% es la demencia vascular, más frecuente en varones. Hay casos mixtos, y otras causas de demencia, como las demencias frontales, la enfermedad de cuerpos de Levy, ocupa otro 20%. La prevalencia de la demencia se incrementa a medida que la persona envejece. De tal manera que con 65 años el 5% de la población tiene una demencia, esté o no diagnosticada, y daos cuenta que con 80 años esta prevalencia llega hasta el 20%. Estos datos conviene utilizarlos luego en la orientación a la familia. Sabemos que no es lo mismo una demencia que el envejecimiento normal. Pero realmente si le decimos a la familia que el 20% de las personas con 80 años o más tienen una demencia, digamos que se desdramatiza la situación. Y entonces conviene tener un poquito en mente estos datos, que además son fáciles de recordar.
La correlación anatomoclínica no es muy intensa, de tal manera que, bueno, esto no lo veréis, pero el fenotipo molecular, es decir, las alteraciones moleculares que causan la demencia, tienen una asociación muy débil o bastante débil con la manifestación clínica. Hay, bueno, pues los depósitos moleculares en la enfermedad de Alzheimer, sabemos que es la proteína beta-amiloide. En las demencias frontotemporales hay depósito de proteína tau, y luego está el depósito de alfa-sinucleína en el Parkinson y la demencia de cuerpos de Levy, que tienen una fisiopatología similar. Los depósitos proteicos son distintos, los circuitos cerebrales en los que predomina ese depósito proteico también es distinto, pero el perfil clínico no es demasiado específico. Sabemos que en la demencia frontotemporal fundamentalmente va a aparecer alteraciones del comportamiento, pero no es extraño tener a un paciente diagnosticado clínicamente de demencia frontotemporal con un perfil de atrofia a lo mejor no demasiado selectivo en el lóbulo frontal, y luego en la anatomía patológica encontrar predominio de depósito de beta-amiloide. Quiero decir con esto que no tenemos que obsesionarnos demasiado con un diagnóstico diferencial de los distintos tipos de demencias neurodegenerativas. En el diagnóstico diferencial tendremos que hacer especial hincapié en diferenciar demencia de depresión, en diferenciar demencia de síndrome confusional, y otra que ahora no... demencia de depresión, bueno, y demencia de síndrome confusional, demencia tipo Alzheimer o demencia frontal de enfermedad de Parkinson. Bueno, pues hay algunos matices que luego entraremos un poquito más en detalle. Bueno, esto es una imagen. Bueno, pues en la enfermedad de Alzheimer leve ya veis que la atrofia no es demasiado llamativa. A veces en casos dudosos, fundamentalmente en demencias de inicio precoz, antes de los 65 años, conviene pedir un SPECT, una prueba de imagen funcional que nos permita ver patrones de alteración funcional sugerentes en la demencia de Alzheimer, el patrón de hipocaptación del metabolito es sobre todo posterior, porque en la demencia tipo Alzheimer el depósito de amiloide empieza de atrás hacia adelante. En las demencias frontales la alteración metabólica es predominantemente frontal. Entonces el SPECT puede tener interés en los casos de diagnóstico diferencial en personas más jóvenes. Una vez que ya la enfermedad se instaura, bueno, pues la atrofia es más llamativa, subcortical, aumento de los surcos, que tiene su correlato en las pruebas de imagen funcional. La alteración estructural que produce la clínica neuropsiquiátrica en el Alzheimer es principalmente la atrofia del lóbulo temporal. Además, si queremos pedir una neuroimagen fina para el diagnóstico de Alzheimer, nos interesa que nos estudien el volumen del hipocampo, porque la disminución del volumen hipocámpico va a ser responsable de las alteraciones de la memoria. La alteración en el lóbulo temporal, la cara externa, va a ser la responsable de las alteraciones del lenguaje. Hemos visto el primer gran síndrome, que es el síndrome tipo enfermedad de Alzheimer, con alteraciones predominantes de memoria y de lenguaje. El otro gran síndrome es el perfil de deterioro fronto-subcortical, característico de la demencia vascular, característico de la enfermedad de Pick, de las demencias frontales. Es más frecuente que asocien síntomas depresivos, es más frecuente que asocien extrapiramidalismo y que sean vulnerables al efecto parkinsonizante de los fármacos antipsicóticos. De los fármacos antipsicóticos, pero también de los antidepresivos serotoninérgicos. Os recuerdo que el sistema serotoninérgico y el sistema dopaminérgico están balanceados, de tal manera que una potenciación serotoninérgica tiene efectos similares a un bloqueo dopaminérgico leve. De ahí que por ejemplo, la paroxetina pueda parkinsonizar a una persona mayor. En la demencia con perfil fronto-subcortical se altera no la memoria de evocación, la memoria verbal de evocación, el recuerdo en una tarea verbal, sino que se altera la memoria de trabajo. Por ejemplo, una tarea de memoria de trabajo es decir al revés
la palabra mundo. A la derecha lo deletrearíamos M-U-N-D-O, al revés O-D-N-U-M. Daos cuenta que las tareas de memoria de trabajo requieren tener activo en la memoria los ítems que queremos manejar y luego manejar esos ítems. La resta es una tarea de memoria de trabajo. Es mucho más complicado restar que sumar. Por eso en el Minimental se piden restas sucesivas de 3 en 3. En el deterioro fronto-subcortical van a predominar los cambios conductuales y el lenguaje va a estar escasamente afectado. Si acaso se afecta la prosodia del lenguaje y se afecta la fluidez del lenguaje. Una persona con un síndrome frontal en la conversación habla con normalidad, pero le dices, venga, dime todos los nombres de frutas y verduras que te vengan a la cabeza. Naranja. Más. Pues naranja. Pera. Le cuesta mucho tener la fluidez para decir, para denominar. Para denominar con instrucción verbal. Si tú le vas enseñando fotos de frutas, lo denomina perfectamente. Pero si le pides que sea él el que evoque los nombres de frutas, ahí es donde va a fracasar. Y en el síndrome fronto-subcortical va a haber un síndrome disejecutivo. Es muy interesante el síndrome disejecutivo y no lo solemos tener en mente. Consiste, bueno, podríamos decir en atolondrarse. Otros dicen atabalarse. Podemos decir no dar pie con bola. Hay gente que dice, mira, no me pongas nervioso, que si me pongo nervioso no doy pie con bola. Eso es el síndrome disejecutivo. Es muy interesante porque el síndrome disejecutivo depende mucho del nivel de estrés ambiental. De tal manera que una persona a su ritmo, en un entorno conocido, sin presión de tiempo, sin que le estemos despistando, hace las cosas perfectamente. Pero hay estrés ambiental, hay una comida familiar, hay imprevistos como que te cambian la cita del médico y ya dice, uy, es que a mi madre le cambias cualquier cosa y ya no da pie con bola. Cuando tiene consulta con el médico se lo decimos media hora antes, porque si se lo decimos una semana antes, está toda la semana R que R con sus preocupaciones. Esto es el síndrome disejecutivo. Es una persona a la que le cuesta manejar las emociones, le cuesta planificar, le cuesta inhibir conductas inadecuadas. ¿Queda claro lo que es el síndrome disejecutivo? Que es importante. Va a ser un aspecto clave para el diagnóstico precoz de las demencias. Una persona con un síndrome disejecutivo le pones una tarea cognitiva fría, sin estímulos emocionales, con tranquilidad, y la puede hacer perfectamente. Entonces la familia te dice, mire, habrá hecho perfecto los test, pero yo sé que mi madre o mi padre no es el de antes. Síndrome disejecutivo, el rendimiento cognitivo depende mucho del estrés emocional ambiental. Cuando hablemos luego del manejo ambiental y familiar, veremos que es muy importante que el cuidador y la familia estén tranquilos. Porque si no, les podemos poner el ejemplo, mire, esto es como un espejo. Si usted está nerviosa, va de alguna manera a transmitir ese nerviosismo a la persona con una demencia de inicio. Bien, recuerdo las imágenes en la enfermedad de Pick, la demencia frontal, hay un predominio marcado de atrofia en el lóbulo frontal. Hay varias variantes de demencia frontal, la que más nos interesa en psiquiatría es la demencia frontal variante conductual, que precisamente las alteraciones cursan con alteraciones de la conducta, y luego hay otras variantes en las que predominan las alteraciones del lenguaje, ya bien sea el lenguaje expresivo o el lenguaje comprensivo, como es la fascia semántica. Y en la demencia vascular os recuerdo que en la neuroimagen vamos a encontrar, bueno, pues infartos subcorticales, y la atrofia no va a ser tan importante. En la neuroimagen funcional también hay un patrón de hipocaptación parcheado. Vamos a sospechar demencia vascular fundamentalmente por los factores de riesgo. Personas con factores de riesgo vascular, una demencia en la que no predominan demasiado las alteraciones de la memoria y más bien predominan las alteraciones del ánimo, una vulnerabilidad al parkinsonismo, la habilidad emocional, que se pone a llorar a la mínima, una persona que nunca ha estado deprimida y empieza a estar deprimida, vamos a sospechar una demencia vascular. Vamos a diferenciar también la demencia del déficit cognitivo leve asociado al envejecimiento. El déficit asociado al envejecimiento depende fundamentalmente de alteraciones en la sustancia blanca
y ese déficit va a estar relacionado con la leucoareiosis, que veis los distintos grados de leucoareiosis que podemos encontrar, los distintos grados de alteración en la conectividad subcortical. El déficit cognitivo leve asociado a la edad tiene un perfil similar a las demencias frontales, en el sentido de que es una persona que funciona bien en memoria, puede tener dificultades en la memoria de evocación, pero luego reconoce perfectamente. Lo típico es que estoy perdiendo memoria. Ayer no me acordé dónde había dejado el coche, pero claro, luego ya dije, anda, pero si lo he dejado en tal plaza. Esa persona tenía dificultades en la evocación libre de memoria, pero una vez que recuerda lo que quería recordar, reconoce, anda, claro, ¿qué cabeza tengo si había dejado el coche en tal sitio? Bien, ese perfil de déficit de memoria es más característico del déficit cognitivo asociado a la edad y no del déficit en la demencia tipo Alzheimer. En el Alzheimer la persona se olvida y se olvida. Le dices, recuerda estas 3 palabras, pelota, caballo, manzana. Luego le dices, ¿qué 3 palabras le dije? Y se ha olvidado de que le habías dicho que tenía que recordar 3 palabras. Se queda así con una cara como despistado. Ese es el déficit de memoria característico del Alzheimer. Por terminar un poco esta visión general, bueno, pues os recuerdo que el pronóstico, aunque es importante intentar un diagnóstico diferencial, lamentablemente pocos casos de demencia son reversibles, pero tenemos que intentar ir a por ellos. El primero es la pseudodemencia depresiva. Este es un concepto que se propuso, yo creo que fue en torno a los años... Se propuso cuando empezaron a utilizarse tricíclicos, en torno a los años 50, a principios de los 60. Porque vieron que casos de supuestas demencias les pusieron antidepresivos tricíclicos y mejoraron de manera espectacular. Hasta el punto de que dijeron, es que esto no eran demencias, sino que eran depresiones inhibidas. Entonces es cuando se propuso el concepto de pseudodemencia depresiva, pero es cierto que hay personas con depresiones inhibidas que podrían parecer demencias, si bien si tenéis experiencia con demencias o si lo deriváis especializada, etc., es difícil que una persona con experiencia en demencias confunda una depresión inhibida con una demencia. Y por otra parte sabemos, como luego veremos también, que el tener síntomas depresivos es factor de riesgo para poder desarrollar una demencia. De tal manera que el hecho de tener síntomas depresivos, el hecho de mejorar con antidepresivos, no quiere decir que no se trate de un proceso neurodegenerativo. Este sí que es importante, el deterioro cognitivo asociado a psicofármacos. Antes de diagnosticar demencia, si una persona mayor está tomando benzodiazepinas, y especialmente benzodiazepinas, hay que quitárselas para hacer una valoración cognitiva. O hay que intentar disminuir la dosis. Dosis de 1 miligramo o miligramo y medio de alprazolam, 2 lesatines de 1,5 al día, 3 miligramos de lorazepam, mantenido, transilium. El transilium es una buena benzodiazepina, pero la principal es buena benzodiazepina porque tiene una vida media larga en personas jóvenes. Tiene una vida media larga y por eso tiene poco riesgo adictivo y además tiene un rango de dosis muy amplio que nos puede servir tanto buscando un efecto ansiolítico como un efecto sedante. Pero en personas mayores hay que tener cuidado con el transilium, porque al tener vida media larga se acumula mucho, puede producir torpeza motora, porque también bloquea receptores GABAérgicos en la médula espinal y puede producir torpeza motora y hipotonía muscular y puede inducir un deterioro cognitivo importante. Entonces, antes de enfocar el diagnóstico hacia una demencia, vamos a intentar limpiar todo lo que podamos las benzodiazepinas. Otros psicofármacos que pueden tener efectos deleterios sobre la cognición. Los antidepresivos sedantes, por ejemplo la mirtazapina, que se utiliza bastante en ancianos. No tenemos que confundir, la mirtazapina no es un inductor del sueño, es un antidepresivo. Entonces, bien, en algún enfermo deprimido podemos utilizarlo como inductor del sueño, pero no sistemáticamente usar mirtazapina como inductor del sueño en ancianos. Eso no es correcto, porque puede producir también déficit cognitivo. Los antipsicóticos, bloqueantes dopaminérgicos como los antieméticos, bien, estos psicofármacos que sabemos que pueden tener impacto cognitivo, vamos a intentar disminuirlos, minimizarlos y hacer una nueva valoración cognitiva 2 o 3 meses después de haber limpiado bien los psicofármacos. El hipotiroidismo sí que conviene sistemáticamente en el estudio de las demencias pedir hormonas tiroideas porque
De vez en cuando aparece algún hipotiroidismo y tiene un perfil de demencia muy similar al Alzheimer. El déficit vitamínico, conviene pedir B12 y fólico, aunque esto las distintas guías clínicas dicen que es más o menos útil, pero bueno, yo creo que sí que es razonable pedirlo. También sabéis que en los protocolos de estudio de la demencia se recomendaba, ahora ya no tanto, un cribado de LUES y de VIH. Bueno, eso según vuestro criterio clínico puede o no ser interesante. Y uno de los segundos motivos para pedir neuroimagen es descartar una hidrocefalia normotensiva. Sobre todo si al síndrome de demencia de un curso rápido, una demencia que evoluciona en 2, 3, 4 meses y vemos que el enfermo va claramente a peor, que empieza a asociar incontinencia urinaria, que asocia ataxia, que en el perfil de deterioro cognitivo predomina la bradifrenia, el enlentecimiento cognitivo, y vamos a pedir una prueba de neuroimagen para descartar una hidrocefalia normotensiva. Respecto al pronóstico, sabemos que el Alzheimer tiene un curso más benigno cuanto más tarde aparece. Obviamente en la demencia vascular tenemos que tratar los factores de riesgo vascular asociados y en nuestro entorno, bueno, en el entorno mediterráneo en general, siempre hay que estar atentos al alcohol. Cuando valoremos el diagnóstico diferencial o etiológico de cualquier trastorno neuropsiquiátrico, siempre tenemos que pensar en alcohol y por supuesto en drogas. En personas jóvenes en cannabis, en personas ya de más edad, en alcohol. Os recuerdo dónde tienen que saltar las alarmas, es decir, el consumo alcohólico de riesgo. Para mujeres, 4 cañas al día o más ya es un consumo de riesgo. Para varones, por cuestiones metabólicas, 6 cañas o más. Unidades de bebida estándar es una caña, que equivale a un chato de vino, y os recuerdo que una copa son 2 unidades de bebida estándar. Y además de la cantidad, conviene atender al patrón de consumo. Una persona que toma chupito al desayuno tiene problemas con el alcohol. La persona que sistemáticamente todos los días tiene que tomarse sus cañitas, además ya lo ha incorporado en su rutina, esa persona tiene problemas con el alcohol. Una mujer que a diario bebe 2 o 3 cervezas, hay que profundizar en la anamnesis porque puede tener problemas con el alcohol. Los niveles GDS son sencillos y conviene estar familiarizados. Entonces, el GDS1 es la normalidad, el GDS2 hay solamente quejas subjetivas, hay un déficit cognitivo muy leve, pero daos cuenta que el instrumento de observación de nuestro cerebro más fino es nuestra propia mente. Tiene la ventaja, así como el hígado no se conoce a sí mismo, o la rodilla tampoco, nuestra mente sí que puede hacer una introspección sobre nuestro funcionamiento cognitivo. Entonces, las quejas cognitivas subjetivas, GDS2. GDS3 hay un déficit leve y hay fallo en las tareas difíciles y la familia ya lo nota. La familia nota que algo le está pasando a mi familiar porque no funciona como antes. Pero los compañeros de trabajo, los amigos, no notan gran cosa. El GDS4 ya es incapaz de realizar sus tareas habituales. Lo ideal es poder hacer el diagnóstico en un GDS3. Cuando la familia nota un déficit cognitivo, tenemos que intentar hacer una valoración neuropsicológica lo más fina posible. Si es una persona joven, merecerá la pena hacer un SPECT, hacer una resonancia, para intentar, asumiendo obviamente el riesgo de un falso positivo, pero intentar hacer un diagnóstico precoz. Los fármacos anticolinestérasicos que tienen, que su eficacia está demostrada, le sacamos muchísimo más rendimiento cuando los ponemos pronto y no cuando ya confirmamos el diagnóstico en un GDS5. Aquí tenemos 2, 3 años como mucho, del 3 al 5, de tal manera que si ponemos tratamiento en un GDS3 le vamos a dar calidad de vida a ese enfermo y a esa familia durante 3 o 4 años más. A lo mejor no tanto, pero 2 o 3 sí. Entonces a los 70, 75 años, 2 o 3 años de calidad de vida son muchos años. Y luego, bien, pues ya un GDS6, ya la comunicación verbal es muy difícil con el paciente, tiene incontinencia, y el GDS7 pues ya está encamado y prácticamente sin ninguna comunicación con el entorno. En estos grados es cuando se plantea el problema ético de quitar la medicación. Los fármacos antidemencia son medicamentos caros,
no tiene mucho sentido mantener un fármaco antidemencia en un enfermo que ya ha perdido la capacidad de comunicación con el entorno y que prácticamente no tiene comprensión verbal. Entonces, si nos vamos a gastar ese dinero público, es mejor que en lugar de gastarlo aquí, lo gastemos aquí. Algunos síntomas de diagnóstico diferencial que son interesantes. Primero, aquí en la columna de la izquierda hay síntomas típicamente psiquiátricos y en la columna de la derecha síntomas neuropsiquiátricos más frecuentes en las demencias. Hay que diferenciar delirio de confabulación. Este es un diagnóstico diferencial fino que quizá es más propio para hacer en psiquiatría, pero a veces vemos a un enfermo que parece que está psicótico y lo que tiene son problemas de memoria, tiene lagunas de memoria que llena con confabulaciones. El enfermo confabulador parece que va delirando sobre la marcha. Cuenta una cosa rara, empieza a hablar, yo que sé, de viajes. Y dices tú, bueno, voy a preguntarle algo sobre Venecia. Anda, y en Venecia le induces un poquito y el enfermo empieza aparentemente a delirar sobre Venecia. ¿Y has estado en Venecia? Sí, sí, claro, yo he estado en Venecia y además viví en Venecia. Puede ser que hayas vivido en Venecia, pero bueno, vamos a irnos a Puerto Rico. Pues fíjate, yo tengo familia en Puerto Rico, ¿no habrás estado en Puerto Rico? Hombre, pues yo he estado en Puerto Rico y además más o menos es así. De tal manera que vemos que tenemos cierta capacidad de inducir los contenidos erróneos del pensamiento. ¿Qué sucede? Esa persona no es que esté delirando, esa persona está rellenando sus huecos de memoria con relatos que podrían haber sido posibles. Y no solo eso, no nos está engañando, sino que él mismo, según lo va contando, se lo va creyendo. Por ejemplo, en el síndrome de Korsakoff hay confabulaciones, entonces se trataría de un enfermo de mente con síndrome de Korsakoff y no de un enfermo, por ejemplo, esquizofrénico o delirante. Muy interesante diferenciar obsesión de perseveración. En el trastorno obsesivo-compulsivo hay ideas obsesivas y compulsiones secundarias a las ideas obsesivas. La idea obsesiva es emocionalmente caliente y habitualmente la idea obsesiva atenta contra los valores del sujeto. La persona que es muy religiosa, la idea obsesiva se le mete en cosas relacionadas con la religión. Una madre se le meten ideas obsesivas de poder hacer daño a sus hijos.